Consideramos ahora la patología intestinal, tanto de intestino delgado como intestino grueso, es decir, el colon, y comenzamos con los procesos que podemos diagnosticar vía endoscópica en intestino delgado. De hecho, tenemos en primer lugar, que corresponde bien a su alta frecuencia, la enfermedad inflamatoria intestinal, conocida también con las siglas en inglés de Inflammatory Bowel Disease o IBD. Pues la enfermedad inflamatoria intestinal es uno de los procesos, o prácticamente podemos decir que es el proceso que más se diagnostica endoscópicamente a nivel de intestino delgado, incluso de intestino grueso. El proceso de enfermedad inflamatoria intestinal hace referencia a un proceso crónico donde los animales pues normalmente están muy delgados, presentan un proceso de diarrea, en este caso que hablamos de intestino delgado, pues diarreas voluminosas, con cambios muchas veces de coloración, a veces heces sin digerir y que provocan problemas de malabsorción. En la foto de la derecha podemos apreciar una imagen histológica o anatomopatológica de una biopsia de intestino delgado, en donde se aprecian pues la infiltración tan grande de células inflamatorias a nivel intestinal, que es lo que caracteriza a la enfermedad inflamatoria intestinal o IBD en perros y gatos. Bien, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica o IBD, por lo tanto, designa un grupo de alteraciones intestinales crónicas o recurrentes, es decir, procesos que duran más de 3 semanas o que se repiten una y otra vez en el tiempo en este animal afectado, y en donde podemos demostrar mediante una biopsia una infiltración de la lámina propia por diversos tipos celulares, que pueden ser células linfoplasmocitarias, pueden ser eosinófilos, etcétera, como ahora veremos. Es muy importante el otro adjetivo que vemos, idiopática. Es una enfermedad en la que no se sabe el origen, es idiopática, en la que hemos de descartar con nuestro estudio clínico y otras pruebas diagnósticas el que se trate de otro proceso, dígase un proceso parasitario o un proceso tumoral, es decir, hay que descartarlo todo para deducir que estamos realmente ante una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Bien, es una de las causas más frecuentes en la clínica como etiología del hallazgo de diarrea, muchas veces también vómitos. Debemos de pensar que cuando se afecta el intestino delgado no solamente vemos diarrea, de hecho el vómito crónico es una de las consecuencias más comunes de la IBD en el perro. Decimos que no es simplemente una enfermedad. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar a intestino delgado, que es el tramo que estamos viendo en este momento. Aquí, por ejemplo, vemos la entrada al ilion desde el acceso vía colonoscopia, pero aquí vemos en la otra foto el problema en intestino delgado. Sin embargo, pues vemos también que puede estar afectado, como este otro animal, el estómago, o incluso puede estar afectado el colon. Es decir, no es una enfermedad porque puede afectar a colon, a estómago, a intestino delgado, es decir, provoca colitis, provoca enteritis, provoca gastritis, o puede afectar solo a una de esas localizaciones o puede afectar a varias localizaciones. Bien, de las formas de enfermedad intestinal crónica en perros y gatos, la forma más común es la linfoplasmocitaria, que designa el tipo celular que podemos ver en la foto. Es el tipo más común. Con menor frecuencia vemos otro tipo de infiltrado celular en la submucosa, como son eosinófilos, y entonces hablamos de una enfermedad inflamatoria intestinal eosinofílica. Granulomatosa es otra de los tipos cuando las células afectadas son macrófagos, o también puede ser neutrofílica. De hecho, pues en un 90% de los casos vemos la enfermedad intestinal crónica de tipo linfoplasmocitario.
Vemos aquí otro tipo que sería la colitis ulcerosa histiocítica del Boxer, que a veces se ha clasificado dentro de la IBD. Sin embargo, se sospecha en su origen, su etiología, que es infecciosa. De hecho, es una enfermedad que responde bien a las fluoroquinolonas, de tal manera que no se incluye la colitis ulcerosa histiocítica del Boxer dentro del grupo de la enfermedad intestinal inflamatoria crónica del perro. Bien, aquí vemos una imagen de patología de intestino delgado. Estamos en duodeno y vemos un aspecto pues muy parcheado de la mucosa intestinal. De hecho, pues era una mucosa friable, como que se rompía cuando tomábamos una biopsia con la pinza de endoscopia. Vemos también pues claramente como hay zonas más claras, zonas más rojizas. Ese parcheado es típico, ese patrón congestivo de procesos inflamatorios. De todas maneras, lo que nos da el diagnóstico definitivo pues es la toma de una biopsia y el comprobarlo histológicamente. Bien, otra patología que podemos encontrar en intestino delgado serían las neoplasias. Las neoplasias que no siempre van a verse con la claridad que en la imagen, como en forma de un engrosamiento, sino que a veces son áreas congestivas o lesiones de tipo ulcerativo, y van a producir pues normalmente un adelgazamiento crónico muy significativo en el animal, la presencia de diarreas. A veces se acompaña de una linfadenopatía, incluso pues algunas se pueden diagnosticar ecográficamente, pero siempre al final, para comprobar que estamos ante un proceso neoplásico, necesitamos la biopsia, y para hacerla de una manera mínimamente invasiva, lo más aconsejable es hacer una endoscopia a ese animal. Esto es un hallazgo realmente anecdótico, el encontrar un parásito, en este caso un Ascaris, en el lumen, en la luz del intestino delgado. Ciertamente los animales que nos vienen para diagnóstico endoscópico han sido desparasitados, o bien se han hecho los test correspondientes para descartar que el proceso original, el que esté provocando la sintomatología clínica, es parasitario. Aquí era un animal de tipo experimental que utilizamos, y por eso pues vemos la presencia de esos Ascaris, que incluso con el endoscopio podemos extraerlos con la pinza de cuerpos extraños y sacar entonces el endoscopio y retirarlos de donde están. Aunque siempre es más eficaz pues el empleo de un antiparasitario. Bien, pasando al siguiente tramo intestinal, que es el colon, practicaríamos ya no el abordaje oral o anterior, sino ya el abordaje anal, sería una colonoscopia. Encontramos patologías con mucha frecuencia, como son las colitis de tipo inespecífico, es decir, lo que hemos comentado de la IBD, de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues muchas veces afecta en algunos animales al colon, y hablamos de una colitis linfoplasmocitaria, una colitis eosinofílica, etcétera, etcétera. Es el hallazgo quizá también más común a nivel de este tramo intestinal. Otros posibles hallazgos serían las colitis ulcerosas, ese carácter ulcerativo típico en el Boxer, que hemos comentado antes. También podemos encontrar lesiones malignas, distintos tipos de neoplasias, por ejemplo los carcinomas y adenocarcinomas serían los más frecuentes. Lesiones también de tipo sangrante e incluso pólipos. En ocasiones, como en la foto que vemos aquí en la parte inferior, se observa por endoscopia una estrechez cuando atravesamos el colon por una masa externa, que puede ser otro órgano, un ganglio, etcétera. Aquí vemos una imagen del colon descendente, ¿de acuerdo?, donde vemos puntos sangrantes, una mucosa congestiva en muchos tramos y que ha llegado a sangrar. En este caso era una colitis, era una enfermedad inflamatoria intestinal que afectaba de una manera más severa al colon, y el hallazgo en ese perro pues era sangre en heces. Esta sangre está provocada por ese proceso inflamatorio severo
que hace que esa mucosa sea frágil en muchos tramos y sangre con facilidad. Esta comparación entre esas dos imágenes es importante. De hecho, aquí estamos viendo en la foto de la izquierda un aspecto normal del colon. Estamos a la altura prácticamente en el colon transverso, pasando al descendente, pero lo característico pues es esa imagen de los vasos de la submucosa que se aprecian perfectamente en un perro normal. Sin embargo, en la foto de la derecha podemos aquí ver cómo la mucosa pues presenta un aspecto edematoso, donde no apreciamos los vasos de la submucosa. Eso nos está indicando un proceso inflamatorio. Es característico el que ahora tomemos una biopsia y efectivamente la histología demuestre ese proceso inflamatorio. Cuando las lesiones a nivel del colon se hacen crónicas, podemos incluso llegar a observar un aspecto de empedrado, como el de la fotografía, con esos relieves. Es también bastante característico, y el aspecto congestivo de la zona. Aquí vemos otras imágenes de colon descendente en un perro afectado por un proceso de tipo ulcerativo, con una lesión sangrante, y en estos casos la endoscopia es bastante útil para encontrar el punto sangrante. De tal manera que eso es interesante porque podremos aplicar alguna sustancia para algún agente vasoconstrictor para frenar esa hemorragia. Aquí vemos otro tipo de lesión, en este caso era en colon descendente, pero ya entrando ya prácticamente en recto. Se trata de una lesión tumoral que del resultado de la anatomía patológica pues se vio que era un adenocarcinoma. El signo clínico que presentaba este perro era sangre fresca y roja en las heces, y se practicó la endoscopia, y al poco de meter el tubo, a pocos centímetros, observamos esta masa que tapaba prácticamente un 75% de la luz del colon. A pesar de eso pues pudimos pasar y observar que en el resto del colon pues no había ninguna otra lesión neoplásica. Es una de las causas también frecuentes de sangrado, de presencia de sangre fresca y roja en las heces. Muchas gracias.